Podcast. Vam encendre una foguera on cremar tota la pena per deixar enrere el temps, per renéixer de la cendra. Amb el veure de les bruixes vam omplir-nos de saviesa per fugir de la pell, sentir bategar la terra que balla. Portem la terra dins, les ales noves, sense fantasmes, girant els astres com un tresor. Les ales noves per volar lliures, com aquest riure que neix del cor. Porto el foc de la foguera de Sant Joan, que crema la pena, crema la pena. Porto el foc de la foguera de Sant Joan, Hola, buenas tardes. El fuego de la hoguera de San Juan sirve para quemar la pena y todo aquello que nos hace daño. Sería fantástico que pudiéramos aplicar al pie de la letra lo que dice esta canción de Charango, porque es verdad que esta noche en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Galicia y en otros lugares también, en las verbenas de San Juan, el fuego va a ser el gran protagonista, un fuego con vocación purificadora, aunque eso solo esté en el espíritu de la tradición, porque la realidad, desgraciadamente, es otra cosa. Hace días que cualquier planteamiento informativo, cualquier mirada seria a la actualidad, se mueve en dos esferas o nos ofrece dos alternativas. Una doméstica, de política interna, donde manda el escándalo de corrupción o presunta corrupción que ha sacudido al PSOE y al gobierno, y otra esfera de política internacional, con una guerra a tres bandas, Irán, Israel, Estados Unidos, de resultado tan incierto como peligroso. Así que en esta elección entre el fuego y las brasas, Marta del Vado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? John Sistiaga, bienvenido, ¿qué Buenas tal? tardes, bien ¿Tenéis alguna preferencia o abrimos la ventana del mundo casi? Sí. ¿no? Yo con que no haya bomberos incendiarios, que Ya. ya bastantes tenemos, Ya. mejor, ¿no? Andrea Ricci es corresponsal de Asuntos Globales del diario El País. Hoy publica un artículo muy interesante donde habla de ataque temerario de Trump para referirse a lo que está ocurriendo en Irán. Le hemos invitado a asomarse unos minutitos a la ventana. Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlas. Muy bien, muy contento de estar con vosotros. Oye, tenemos varias preguntas del millón ahora mismo y bueno, estamos viendo, por ejemplo, en la CNN todavía imágenes de ataques, de bombardeos de hoy mismo de Israel. ¿Qué respuesta puede dar el régimen de los ayatolás? Quiero decir, ¿qué margen de maniobra, qué opciones tiene? Tiene distintas opciones y en este momento yo creo que ellos estarán calculando. Lo más probable, a mi juicio, es que intentarán dar una respuesta que les permita de alguna manera salvar la cara, sin alimentar una escalada que puede ser muy dura para ellos y que puede acabar con la caída del régimen. En ese sentido, disponen de múltiples opciones sobre la mesa, desde intentar golpear algunos intereses de Estados Unidos en la región, bases militares que tiene Estados Unidos en muchos países, una opción realmente extrema que sería cortar el estrecho de Hormuz con todas las repercusiones globales que aquello tendría, pero también acciones de otra índole, pues ciberataques, por ejemplo. Ellos han desarrollado un programa bastante sólido. Y entonces yo creo que están en este momento barajando el punto exacto. Creo que tienen un interés en intentar hacer algo, pero que sea un algo que evite que la escalada vaya a más. Porque el ahora cálculo, mismo, sin embargo, es dificilísimo. Porque ahora mismo, Andrea, Irán tiene países aliados, tiene países que le apoyen, que estén con ellos para llegar hasta donde sea, ¿o no? No, realmente yo diría que no tiene países aliados en toda la fuerza formal que tiene ese vocablo. Tiene países con los cuales tiene relaciones muy estrechas, con Rusia, por ejemplo, a la cual le ha facilitado apoyo militar durante la agresión contra Ucrania, con unos drones que han sido muy útiles. Pero de ninguna manera Rusia estará dispuesta a verse involucrada de forma militar y combatiente en este conflicto. Asimismo, China ha cultivado relaciones bastante profundas con Irán, comerciales, energéticas, pero de ninguna manera querrá involucrarse también
tampoco. Y en la región, los aliados que tenían, que no eran tanto estados, sino milicias, facciones locales, como Hezbollah en Líbano, como los Hutis en Yemen, o como era el régimen de Bashar al-Assad, o han caído o están debilitados precisamente por la acción bastante contundente de Israel en meses pasados. Andrea, ¿y dónde queda el multilateralismo en esta crisis? O sea, ¿hay algún tercer actor que pueda mediar, digamos, para desinflar el soufflé? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la Unión Europea? ¿Tienen realmente un margen de influencia aquí? Desgraciadamente creo que hay que ser realistas porque es a partir del realismo que podremos construir una alternativa. Y el realismo dice que ahora mismo el multilateralismo y la iniciativa diplomática o el papel que puedan tener la ONU o Europa difícilmente va a ser influyente. Hemos sufrido una prueba evidente con 3 países europeos relevantes que estaban intentando promover una mediación y a las pocas horas Trump entró en combate. Eso es un emblema, ¿no?, de nuestra impotencia, y las Naciones Unidas no cabe esperar mucho de ello. Este es un mundo de imperialismos, de fuerzas desatadas, de un orden que se reconfigura y de naciones decididas a velar y avanzar sus intereses por encima de instituciones multilaterales y de normas. Así que no cabe ser optimistas ahora mismo, pero no cabe tampoco el derrotismo. Yo creo que a medio plazo la Unión Europea, si consiguiese una unión de intenciones y de voluntades, podría ser el epicentro de una paulatina reconstrucción de espacios de multilateralismo y reglas compartidas, pero no ahora. Yo, Andrea, tengo también la impresión de que Irán está bastante solo, entre otras cosas porque, aun siendo musulmán, es chií. Y los chiíes no caen muy bien en el resto de la umma, ¿no?, que es más bien suní. Su capacidad militar ha sido bastante mermada con los ataques previos de Israel. Y si hay algo que puede hacer moverse, digamos, a toda la comunidad musulmana para apoyar a Teherán, son las apelaciones a la religión. Y hay algo que me preocupa ahí, en ese sentido, que la primera declaración de Donald Trump habla desde el mismo mesianismo que puede hablar el ayatolá Jamenei. Hace apelaciones a Dios, y que Dios ha bendecido a las tropas y Dios va a cambiar Oriente Medio. Dios, que Dios, su Dios, no el otro Dios. Bueno, uno tiene una gorra de maga, el otro tiene un turbante en la cabeza, y los dos hablan entre ellos de ser los matones, uno el de Oriente Medio y otro el de Occidente. Puede ser, Andrea, que como temen algunos servicios de seguridad, se vaya una respuesta híbrida, es decir, no militar directamente, sino híbrida, en la que se despierten células durmientes que llevan años y años dedicándose a otras cosas y que puedan ser activadas yendo a un modelo un poco antiguo pero que siempre ha funcionado, el de generar caos por medio de atentados en capitales europeas o en otros lugares. ¿Eso se está barajando? Sí, yo creo que desde luego este es uno de los riesgos y una de las opciones. Si miramos atrás en la historia, está claro que el régimen iraní tiene una trayectoria turbia y podemos recordar, pues bueno, el atentado de la AMIA en Argentina y muchas otras cosas, y desde luego la historia de acción por debajo de la línea de flotación de Irán es preocupante y puede tener una proyección terrorista. Esto es sin duda un elemento que está siendo tenido en cuenta por los servicios de inteligencia en general, por todos los gobiernos occidentales, especialmente, por supuesto, Estados Unidos e Israel, que en algunos casos ya han procedido además a evacuar, a avisar en los lugares más sensibles a sus ciudadanos o funcionarios no necesarios. Así que esta sí que creo que es una posibilidad, es una manera de responder con la posibilidad de plausiblemente denegar la autoría, como se dice en el lenguaje técnico, ¿no? Y que le permitiría, por lo tanto,
golpear, pero tratando de contener el riesgo de escalada. Y con respecto a lo que mencionabas antes, sí, está muy solo, porque también en el ámbito religioso, efectivamente, es un régimen chií que ha intentado exportar los conceptos de su revolución a otros países de la región, pero con éxito bastante escaso. Es verdad que Irak está desde la invasión de Estados Unidos en 2003 en manos de fuerzas chiíes, pero de ninguna manera ni con la voluntad ni con la capacidad de realmente actuar de forma militar a favor de Irán, con lo cual está muy aislado. Por lo que nos has dicho, Andrea, descartarías un conflicto global, una tercera guerra mundial, como se ha venido hablando en las últimas semanas, pero el hecho de que haya nacido este nuevo foco con un nuevo interviniente, que son los Estados Unidos, puede hacer que los otros dos agresores, Rusia sobre Ucrania e Israel sobre Gaza, recrudezcan sus operaciones. En efecto, descartaría el riesgo de tercera guerra mundial como algo racional y probable. Creo que no hay que temer eso, porque creo que las otras grandes potencias no tienen ningún interés y ninguna intención de involucrarse en esto. Pero las consecuencias pueden ser globales en otro sentido, por la vía de la propagación de efectos inflacionistas o por la vía de una oleada de refugiados, si aquello terminase tan mal como ha ocurrido en Afganistán o Irak o en Siria, ¿no? En otros tiempos. Pero bueno, dicho esto, yo creo que es una situación altamente inestable que se inscribe en un contexto global de profunda inestabilidad y de impugnación del orden de distintas maneras. Con lo cual hay un elemento de imprevisibilidad muy profundo, porque esta agitación tiene lugar en una condición prácticamente gaseosa, en la que varios actores impugnan el orden anterior, quien lo formó, que es Estados Unidos, se retira de ello, y entonces estamos a expensas de estas constantes sobresaltos, ¿no? Vivimos desde hace unos años con constantes sobresaltos, 2022 la invasión de Ucrania, 23 conflicto Gaza, antes la salida en estampida de Estados Unidos en Afganistán, ahora esto, y creo que seguirán ocurriendo cosas. Bueno, pues Andrea Ricci, corresponsal de Asuntos Globales del diario El País. Oye, muchísimas gracias por este ratito en la ventana, ¿eh? Un placer. Un abrazo, Andrea, cuídate mucho. Un abrazo a vosotros. A todo esto, en pocas horas comienza la cumbre de la OTAN en Países Bajos, que por cierto, hace un ratito el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha, no sé si corregido, desmentido o matizado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ayer salió, Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes. Anunciando un acuerdo entre la OTAN y España para el tope de gasto militar, de inversión, de lo que pide Trump, nada del 5%, pero lo acaba de corregir ahora mismo. Sí, lo que ha dado Rutte... Que crecen los enanos a Pedro Sánchez. Lo que ha dado Rutte es su opinión sobre lo que cree que va a tener que gastar España para cubrir las capacidades que exige la OTAN para esa defensa común. El gobierno, con datos del ejército, dice que va a tener que gastar un 2,1%, por eso no quiere ir más allá, hacia el 5%, y Rutte dice estar seguro que con eso no va a ser suficiente, que va a tener que gastar un 3,5%, pero el acuerdo y la carta que ayer envió Rutte a Pedro Sánchez está ahí y es clara. El gobierno lo vende como un logro porque ciertamente España va a poder suscribir la declaración que salga de la cumbre de la Haya esta semana sin comprometerse a gastar ese 5%. Hay cierta flexibilidad. Lo que tenga que gastar España para cumplir con esas capacidades, Carla, lo veremos también con el tiempo, ¿no? Esas capacidades que tienen que cubrir todos los países son secretas, no se sabe exactamente qué es lo que tiene que aportar, el número de efectivos, el número de recursos materiales cada país, pero bueno, ahí hay distintas opiniones. Rutte, que también tiene que hacer muchos equilibrios, porque por un lado contenta a España con este acuerdo, pero tiene también a Estados Unidos pidiendo que todos los países gasten ese 5%. Suena un poco a zoco, ¿no? El 1,2, el otro 5, pues en el 3,5 nos quedamos. Ya veremos qué es lo que sucede. No se sabe todavía Trump cuando viaje. En principio mañana, ¿no? Sí, la cumbre se inaugura esta tarde, pero la presencia de los líderes en principio a partir de mañana. Hay que ver la reacción también de Estados Unidos a toda esta polémica. Es verdad que Estados Unidos tenía la opción de ayer hasta las 3:30 de la tarde romper el silencio administrativo y enmendar ese
ese acuerdo y esa escritura final de la declaración que se va a aprobar, y no lo hizo. Pero bueno, en la Moncloa están expectantes a la espera de ver qué dice Trump de todo Bueno, esto. tenemos dos esferas, como decía hace un ratito al abrir la ventana, desde hace días, cuando miramos a la actualidad, en cualquier planteamiento informativo. Una es la esfera internacional y la otra es la esfera estrictamente nacional, que hoy ha tenido como elemento estrella, digamos, la declaración ante el Supremo, o no declaración en este caso, de José Luis Ábalos y de Koldo García. Miguel Ángel Campos, compañero de tribunales, ¿cómo suena esto? Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, Muy bien. hora y cuarto de declaración, donde Ábalos lo ha negado todo. Sí. Dice que no se reconocen. Eso de que no se reconocen los audios, supuestamente grabados por su antiguo asesor, por Koldo García, ¿eso qué significa o a qué se puede referir? ¿A que alguien los ha amañado o porque dice no me reconozco? No sé. Sí, una estrategia de defensa como otra, ¿no? En la Guerra Fría, Carlas, ante la magnitud del arsenal nuclear de las dos grandes potencias, se hablaba de una especie de acuerdo tácito denominado MAT en inglés. Recordáis, la destrucción mutua asegurada, un reconocimiento de que el empleo del armamento atómico por cualquiera de los bandos provocaría el desastre total para todos, ¿no? Hoy hemos visto algo parecido en el Supremo. Tacticismo, no desplegar el arsenal, porque el daño a recibir del enemigo puede suponer el apocalipsis para todos. Ábalos ha declarado en el sentido que dejó entrever el pasado jueves a la SER, que durante el tiempo en el que estuvo en el ministerio no fue consciente de trama alguna, que jamás amañó un contrato y que no se reconocen los audios en los que junto a Koldo y Santos Cerdán abordan ese supuesto reparto de mordidas, que no es su voz. Ha dejado entrever que han podido ser manipulados y que en cualquier caso no recuerda conversaciones en ese sentido. Ábalos, pues ha contestado las preguntas del juez y del fiscal, pero al final del interrogatorio, Carlas, cuando el representante del Ministerio Público estaba apretándole por la participación de Santos Cerdán, que ha desvelado el informe de la UCO, que si el secretario de organización influía en los nombramientos de los cargos para las adjudicaciones, que si intervenía en las licitaciones, Ábalos lo ha negado. Dice que Santos no tenía esa capacidad en su ministerio y de repente, ahí, en ese mismo instante, ha espetado que ya no declaraba más, que se acogía a partir de ese momento a su derecho a no declarar, y ahí concluía esa hora y cuarto aproximadamente de declaración. Oye, Miguel Ángel, ¿puede haber una explicación psicológica a esto de no reconocerse en los audios? Es decir... No es el primero, ¿eh? Claro, es decir, puede haber dos Ábalos, o sea, puede ir a como estrategia de defensa incluso, a una disociación de yo no me reconozco en ese Ábalos, ¿no? Ese era otro, yo no soy así realmente, quizás era otro, ¿no? ¿Puede ser una estrategia también? No lo sé, es curioso que bueno, ha empleado esa manifestación, el que no me reconozco en los audios, cuando le preguntaban por esas conversaciones de supuesto reparto de mordidas. No ha empleado esa misma expresión respecto a los audios que no tienen relevancia penal, en los que habla pues de supuesto reparto de chicas y de prostitutas con Koldo. Ahí simplemente ha dicho que le han hecho mucho daño, pero no ha dicho que esos audios también estén manipulados o que no se reconozca en ese tipo de conversaciones. Bueno, también Santos Cerdán dejó caer el otro día cuando salió ese informe de la UCO que tampoco se reconocían esos audios, y no es la primera vez que escuchamos una valoración en ese sentido de algún inculpado, ¿eh? Miguel Ángel, te recomiendo que escuches después el informativo del Mundo Today, porque aporta alguna luz sobre este asunto. Parece que Ábalos ha dicho al juez que el de las cintas es Raúl Pérez, que se está vengando de él por no haber ido a su programa A las Bravas, y entonces ahora está vengándose de esta manera. Sí. Bueno, Santos Cerdán también decía que no se reconocían los audios, igual también era... El culpable va a ser Raúl Pérez de todo esto. Y en eso habrá, pregunto, eso Miguel Ángel lo sabrá. Sí. ¿En eso existe algún tipo de prueba pericial a la que agarrarse? Sí, claro. Se puede hacer, pero ojo que estos audios tienen muy mala calidad, ¿eh? Está claro, primero, esos audios van a tener que ser analizados por parte de la policía científica, ver si se han alterado o no, porque ahora mismo los tenemos directamente volcados de aquello que grabó pues Koldo García. Tienen que ser analizados, pericialmente pues se puede comprobar que efectivamente es la voz. Sí que es cierto que Ábalos
es un tipo listo y si os fijáis en los audios aparece poco. En esas conversaciones en las que se habla de supuesto reparto de las mordidas es el que menos aparece en ese tipo de conversaciones, ¿no? Aunque hay algunas que le comprometen desde luego sin ninguna duda, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Queda muchísimo, esto acaba de empezar. Aquí tenemos tan solo un primer informe de la UDEF, un informe muy completo, con algunos errores también, pero es un informe demoledor en muchos sentidos para los imputados en este instante, pero acaba de empezar esta causa. Ese informe no es la Biblia ni una sentencia. Ese informe se va a tener que corroborar a lo largo de los próximos meses mediante la instrucción del procedimiento, con esas periciales, con la comprobación de esos datos, cerrando esas líneas de investigación abiertas, viendo si efectivamente esos audios se corresponden o no con la realidad, si fueron o no alterados, si las voces fueron o no manipuladas. Todo eso se irá comprobando a medida que transcurran estos meses y queda mucho por investigar para apuntalar esos indicios. Y falta algo esencial y a lo que se acoge Ábalos, y por eso sabíamos que no iba a reconocer absolutamente ningún hecho en el día de hoy. ¿Dónde está el dinero supuestamente robado por Ábalos? ¿Dónde está el patrimonio? Hay indicios de supuestos regalos de Aldama en forma de inmuebles, pero son alquileres con opción de compra. Pueden justificarse como que habían sido un alquiler, pero el dinero y el patrimonio no aparece por ninguna parte. Si no aparece, bueno, de momento Ábalos se considera bastante a salvo. Esa ha sido una de las razones también por las que el juez, al no aparecer un patrimonio huido en el extranjero, acordaos de Bárcenas en su día, que aparecieron aquellos 48 millones de euros en Suiza y aún se tardaron meses en que ingresara en prisión. Pues bien, aquí no aparece ese dinero y el juez, bueno, pues ha ponderado todos los escenarios. Es un juez garantista, como suelen ser los magistrados, y al igual que el fiscal, que no lo ha pedido y en contra de la acusación popular del PP, que exigía o que reclamaba esa prisión provisional, pues ha decidido que no tenían que ingresar en prisión, que no se cumplen los requisitos de destrucción de pruebas, de reiteración delictiva o de posible riesgo de fuga, y ha decidido que mantenerles en libertad con las mismas medidas cautelares que tenían hasta la fecha, que son las comparecencias periódicas en el juzgado más cercano a su domicilio y la retirada de pasaporte. Que habría sido otra imagen durísima para el PSOE hoy, ver a Ábalos yendo hacia la prisión. Hoy se ha esquivado, digamos, esa imagen, pero todo el mundo ya en la parte más política está a la espera de la declaración, de ver qué hace Santos Cerdán el día 30, que es cuando él supuestamente va a declarar voluntariamente. Su abogado nos ha dicho, Guille, al respecto, esta misma mañana que hemos estado allí con él, que va a declarar. A día de hoy la idea de Santos Cerdán es declarar el próximo día 30 ante el juez Leopoldo Puente, y bueno, todo apunta también a que tampoco habrá una medida cautelar tan restrictiva para sus intereses y para su libertad como la prisión provisional. Si no lo ha hecho con los actuales, y el otro día ni siquiera el juez desestimó, el otro día rechazó registrar el domicilio de Ábalos en contra de lo que le pedía la acusación popular del PP, e incluso el despacho de Ábalos en Ferraz desestimó esas medidas tan gravosas para los intereses de Santos Cerdán. Si ni siquiera ha optado por registrarle, se antoja harto difícil que el magistrado acuerde una medida cautelar de las características de la prisión provisional para el exsecretario de Organización del Partido Socialista. Bueno, a ver qué pasa el día 30. En el terreno estrictamente político, no podemos, yo no quiero pasar por alto esa liebre que soltó ayer José María Aznar en la entrevista del Mundo, poniendo en cuestión el escrutinio de las elecciones, de las últimas elecciones generales, liebre que ha seguido corriendo hoy con el impulso de Núñez Feijóo en una entrevista en el radio. Eso es lo más peligroso de todo esto, ¿no? Porque pensábamos que igual la polémica se quedaba ayer en una entrevista en las páginas del diario El Mundo, pero hoy ha sido sorprendente que Feijóo en otra entrevista esta mañana siguiese dando aire a esas declaraciones, diciendo que ha propuesto a la Junta Electoral constituir un grupo de trabajo para estudiar todo el procedimiento y seguir cuáles son los pasos del voto. Hablamos de los hechos. Hablamos de los hechos, de qué es lo que motiva la entrevista de Aznar del día de ayer y toda esta bola ingente que se está creando. Pues del extracto de una conversación entre Santos Cerdán y Koldo García de las primarias de Navarra. En la que bueno, pues habla Santos de que coloque 2 papeletas en una urna de las primarias de Navarra. Primarias de Navarra que ganó Eduardo Madina. Concluir de ahí, de la posible inclusión de 2 papeletas extra en una urna que no influyeron para nada
en el resultado de unas primarias en Navarra donde acabó ganando el rival de Sánchez. Que todo el sistema electoral español puede estar alterado, es una barbaridad. Cuando hablábamos de errores de la UCO, de algunas inferencias, pues bueno, todo esto de que eran primarias de Navarra y que no tuvo ninguna influencia en las primarias de Navarra, podría haberlo ahorrado la UCO, que tiene otros muchos elementos de juicio que introducir. Sí, Miguel Ángel, pero esto no tiene ninguna relevancia penal. Pero esto no es un error, ¿eh? Quiero decir, lo de la UCO puede ser un error, pero esto otro ya no. Esto es una directriz política. Estoy llamándole error a algo que creo que no lo es. Quiero decir, es algo que la UCO no tendría por qué haber introducido si carece de relevancia penal, si no tuvo ninguna influencia, y menos introducirlo en un informe sin contextualizar como lo estamos haciendo nosotros ahora. Pero el problema de todo esto es que esto no va contra Pedro Sánchez, esto va contra el sistema. Este es el problema. O sea, el problema de todo lo que estamos viviendo en los últimos tiempos es que todo va contra el sistema. La democracia no funciona bien y entonces tenemos que llegar nosotros a salvarla, ¿no? Porque poner en duda la limpieza del sistema electoral en este país es una indignidad como la copa de un pino. Y esto es lo que está haciendo Aznar. Y esto, bueno, que se le escape a Aznar, que quiso mentir a toda la ciudadanía sobre el atentado más grave que ha tenido este país, pues bueno, ya le conocemos, ¿no? Pero que Feijóo se sume al carro, es que eso no se le escapó. Me parece que es tremendo. Es material que le sirve para construir todo el relato en el que están basándose ahora mismo. Pero ellos saben perfectamente que en esas primarias no hubo amaño, porque efectivamente en Navarra ganó Eduardo Madina y porque el resultado de las primarias fue bastante aplastante. No dependía de 2 votos. Y de ahí cuestionar el escrutinio de unas elecciones generales es muy duro. Bueno, Fito Cabrales hace 10 años, ya se olía que a veces el clima puede ser irrespirable y escribió una canción memorable que se titula Nada de Nada, contra el cutrerío rock and roll. No hay nada por lo que brindar y queda tanto por beber. La gente deja de fumar porque no tiene tiempo de toser. Cuando pase ya la tempestad, habrá tiempo para hacerlo bien. Nos vendieron tanto bienestar que no hay manera de poder estar bien. Mientras todos dicen, nadie es culpable de nada. Dime si sonrío con la gravedad adecuada. Tiempo de ladrones, de cerrar las persianas, de lo que me digas, nada de nada. ¿Cómo voy a entrar en razón si nunca salgo de mi asombro? Si cada vez que buscas la solución es para cargarla sobre nuestros hombros. Conozco un perro que no dice mentiras. Hay un juez que está aprendiendo a ladrar. Cuando la boca se te llena de ruido, luego está condenada a gritar. Mientras todos dicen, nadie es culpable de nada. Dime si sonrío con la gravedad adecuada. Tiempo de ladrones, de cerrar las persianas, de lo que me digas, nada de nada. Viva Fito y Fitipaldis. Y ahora, revolución en la ventana. Don't you know, we're talking about a revolution. Sounds. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Don't you know, we're talking about a revolution. Sounds. Los revolucionarios con Pipo Serrano. Don't you know you better run, 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 run.
En los estudios de Radio Barcelona, Piepo Serrano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Preparado para la verbena de San Juan, tú, o qué? Yo estoy muy preparado. Hoy es día semifestivo aquí. Sí, hay un puentazo en Cataluña. Yo he venido ¿no? a currar en todas partes porque digo, hombre, no, hoy vamos a revolucionar un poco esto. O sea, Oye, hoy quieres empezar esta receta revolucionaria contándonos un cuento. Sí. Os quiero viniendo contar... de donde venimos, pero bueno, tú dale. Sí, es verdad. Os voy a contar un cuento que dicen que podría haber ocurrido en una pequeña panadería de Ohio, en Estados Unidos, donde al parecer, tras haber hecho un pedido de 200 kilos de harina, un pequeño empresario vio aparecer enfrente de su establecimiento algunos camiones, para ser más concreto eran tráileres con 200 toneladas. Es decir, que en lugar de 200 kilos le llegaron 200.000 kilos. Nunca me quedó claro si el error estuvo en el pedido que hizo el amigo propietario o el proveedor de la empresa de harina, que decían algunos de su entorno que tenía unos dedos un poco gordillos y que se le escapaban los dedos, que eran gordos y que la cosa iba mal. Pues bien, para solucionar situaciones como estas, más frecuentes de lo que nos creemos, porque me dicen que son muy frecuentes, hoy os traigo una revolucionaria recién llegada de Estados Unidos, no de Ohio, ella es de Nueva York, pero como siempre me gustaría que antes de saludarla escuchemos su ficha técnica en menos de un minuto. Nombre: Cero Error. Año de creación: 2022. Sector: Inteligencia artificial y de datos. Titular: La IA que facilita el sueño de directivos y empresas. En una frase: que mediante el uso de la inteligencia artificial son capaces de detectar errores en los datos y operaciones de las empresas de forma autónoma, con el fin de tomar mejores decisiones, ahorrándoles dinero y evitándoles sustos. Acceso vía Página web www.ceroerror.ai. Inversores: Capital propio y partners estratégicos contables desde el primer día. Hoy, en La Ventana, María José Martí, revolucionaria, CEO y cofundadora de Cero Error. María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a La ¿qué tal? Ventana, ¿cómo estás? Oye, lo primero, el cuento de Ohio, de Pipo. ¿Os habéis encontrado con alguna situación parecida a la que contaba él? Pues sí, la verdad es que estas situaciones pasan más veces de las que nos pensamos. Pero más veces y con pérdidas en la proporción de 200 kilos, 200 toneladas. Bastante. Eso son pérdidas de mucho dinero, ¿no? Totalmente. Y el problema está que, bueno, te lo puedes imaginar, cada día hay muchísimos más datos, las empresas tienen acceso a muchísimos más datos, las operaciones son mucho más complejas, entonces pues ve sumando. Pero yo tengo un cliente que dice, hay veces que pasan errores y hay otras veces que son horrores. Pero entonces, vuestra tecnología, la de Cero Error, vuestra inteligencia artificial, ¿cómo sabe distinguir entre si este pedido es erróneo o es que yo quiero abrir 10 nuevas panaderías? O es horróneo. Exacto, esta es muy buena pregunta. Lo que hacemos es buscamos las anomalías en los datos mirándolo a través de muchísimas dimensiones, ¿no? Entonces, pues las anomalías, como bien decimos, muchas veces son errores, pero otras veces pueden ser grandes oportunidades de negocio. Entonces, hay un momento del proceso en el que incorporamos también lo que decíamos el input, ¿no? Lo que el cliente sabe que solamente puede saber el cliente. O sea, hay un momento que le pregunta, levanta la mano y dice, ¿esto es error o horror? Exacto. Dice, no, es oportunidad, esta me la quedo. Exacto, te marca y te dice, a ver, aquí he visto una anomalía grande, tú dime a ver cómo lo ponemos. Claro, pero tú decías que las empresas, cualquiera, porque ahora ya es una pequeña tienda de barrio, ya tienen todos estos programas informáticos, CRM, SRPs, todas estas cosas con palabras raros que básicamente se supone les ayudan a gestionar el negocio porque cada vez hay más datos. Y decían que los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI. Si una empresa tiene muchos datos, ¿se supone que se equivoca menos o es más eficiente o no? Mira, esto es como lo del huevo y la gallina, ¿no? Exactamente, los datos es el nuevo petróleo, pero todas estas aplicaciones de las que estamos hablando asumen o preasumen una cosa muy importante, que los datos de entrada son correctos. Ya, claro. Claro, entonces es como tú, que tienes que manejar tu negocio, que tienes que hacer todo tu trabajo, encima te aseguras que esos datos de entrada son correctos. Aquí es donde se ponen muchas horas y mucho proceso manual. Oye, María José, ¿cuánto tiempo hace que funcionáis en Cero Error? Pues mira, yo he sido una ejecutiva muchísimos años. Bueno, yo soy ingeniero de aquí de Barcelona, he estado trabajando en Estados Unidos pues más de 20 años y decidí pues básicamente crear la herramienta que yo como ejecutivo en Wall Street necesitaba y no existía. Y la empresa nació en el 2022. En Wall Street, o sea que tenía relación con el mundo financiero, perdón. Totalmente. Yo he sido una ejecutiva en American Express, era la directora financiera de American Express del negocio más grande, el de Estados Unidos, es decir, la verde, la tarjeta negra, los productos, todo
todos los de lending, el programa de puntos, y básicamente es que tú te encuentras como que cómo solucionas estos temas. Y en este tiempo, María José, ¿qué porcentaje de aciertos y errores tenéis? Pues la verdad, pues el objetivo es cero. El objetivo es cero y como decíamos, aquí es donde básicamente tú ves sobre todo lo que es muy bonito es cuando ves el brillo en los ojos de los clientes cuando ven que decir esto, ¿dónde has estado tú toda mi vida? ¿No? ¿Dónde estabas tú cuando adquirimos esta otra empresa y no sabíamos qué era lo que era correcto y lo que no? ¿Y qué tipo de clientes tenéis? ¿También financieros o de otros ámbitos también? Pues mira, resulta que la aplicación es agnóstico, ¿no? Porque al final detectas anomalías y da igual lo que es en general. Lo que pasa es que somos muy fuertes en dos áreas. Una de ellas es la de operaciones, gran consumo y demás, y la otra es la bancaria también. Y una pregunta, ¿la anomalía se puede entender como el error del panadero de Ohio, pero podría ser el error que el software detecta, no porque sea un error, sino porque hay una oportunidad? Es decir, oiga, usted está facturando esto y en cambio compra esto, compre más, porque le irá mejor. Es decir, puede servir para... Ya, pero 200 toneladas, ¿no? No, tanto no. Pero como para eficienciar la compañía. Tal cual. Esto es lo que estamos viendo sobre todo con mis clientes, porque como somos capaces de juntar información que viene de muchos sistemas, claro. Porque este es el tema, tienes un sistema que te hace una cosa, otro sistema que te hace otra. Nosotros lo juntamos todo, entonces decimos, oye, cuidado, que aquí estás negociando con este proveedor de 8 sitios diferentes. Estamos hablando de una empresa grande, ¿no? Uh-huh. Si lo consolidaras, aquí te vendría esta oportunidad, por ejemplo. Este es un ejemplo. María José, no te quiero meter en líos, pero claro, como estamos todos en lo que estamos, estaba pensando que esto que es tan eficaz para las grandes empresas podría ser eficaz también para las administraciones públicas, para detectar errores u horrores humanos de alguien que se lo quiera llevar crudo y no nos lo haya contado. Pues la verdad es que sí. Tengo un amigo que me dice, oye, cuando empecéis a trabajar con Hacienda me avisas, ¿vale? Entonces... Claro, porque esto puede fiscalizar cada paso, cada movimiento, cada entrega, cuando se sube un presupuesto, cuando cambia da igual. Cualquier tema de estos lo podríamos ver de una empresa tan grande como un gobierno. Totalmente. Bueno, de hecho lo hicisteis, con un gobierno. Es que te iba a decir, con el COVID. Exacto. Tú me contaste que lo hicisteis. Con el COVID sí, agarramos todos los casos de COVID de Estados Unidos, los que publica el Centro de Disease el CDS, perdón, es que me salen las cosas en inglés, ¿no? Tantos años me salen. Y sí, miramos todos los casos de COVID de Estados Unidos, los analizamos y lo que descubrimos, por ejemplo, es que en Nueva York no habían cuando tú mirabas las anomalías, no te salía el estado de Nueva York como uno de los estados con más COVID. Y mirábamos, ostras, aquí nos hemos liado, hay un problema en el proceso, porque estaban al principio. Y luego, descubriendo, nos dimos cuenta de una cosa, que durante alguien en algún momento, como en Nueva York, porque yo vivo en Nueva York, en la ciudad de Nueva York había muchos casos, habían separado los datos de la ciudad de Nueva York con el estado de Nueva York. Entonces, cuando tú lo mirabas a nivel de estados y ahora se están tomando decisiones para prepararse de cara a una nueva pandemia, pues esperamos que junten los datos, porque aquí es un ejemplo muy claro. Oye, María José, yo admiro tu confianza en tu propia herramienta y tu audacia para llamarle cero error, porque el día que tengáis un pequeño desliz ya no será cero error, será un error o algo así, pero bueno, admitimos que estáis muy seguros. A ver, yo sigo sin enterarme. Debéis de tener acceso a las tripas de todas aquellas empresas que quieren confiar en vosotros para que os den sus datos, su software, sus cuentas, sus movimientos, su histórico, ¿no? Y vuestra IA sepa detectar esos errores. Ahí tenéis que tener los clientes mucha confianza en vosotros porque sois un poco esa UCO que va a entrar en las tripas de su software, ¿no? Y en segundo lugar, has dicho que uno de vuestros clientes principales también es el sector financiero. Tú vienes de él. A ver, esto es como cuando estás esperando un ingreso de 200 euros y, ves en tu cuenta que hay 2.000 y te callas. Entonces, esta es la herramienta que diría, que no, devuelve 1.800 o ¿cómo?
A ver, está la pregunta, muchas cosas aquí, ¿no? A ver, primero de todo, como decías del nombre, yo lo que diría es que nosotros apostamos grande y va con un propósito, y creo que es más una filosofía que otra cosa, porque lo que estamos diciendo es decir, oye, si queremos poder usar bien los datos, tenemos que tener esta filosofía, no tenemos por qué seguir trabajando como hemos hecho en el pasado. Y luego lo que decías sí, evidentemente, los clientes nos dan datos muy sensibles, sensibles. Pero claro, la gracia está que como trabajamos es que es muy importante que conseguir resultados en un periodo muy corto de tiempo, es decir, en un trimestre. ¿Por qué? Porque los ejecutivos y cualquier pequeño empresario todavía más no se puede permitir estar 2 años implementando un proyecto. Entonces, como trabajamos caso de uso por caso de uso, no hace falta que me den acceso a todos. Y tercera parte, estamos trabajando con plataformas como Microsoft Azure o también como Snowflake, de los cuales somos partners estratégicos. Entonces, claro, el tema de seguridad de datos, es tremendo. Quiero decir que estamos con las referencias del sector. Sí. Muy bien. María José Martí, cofundadora de Cero Error. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias, un placer por tenerme. Venga, mucha suerte. Hoy hasta brindo pronto por vosotros. Pipo, hasta la próxima semana. Un abrazo, amigos. Ciao. Resto fermo Oye, ciao hoy más que nunca. Mentre penso a te, fuoco rosso, luce rondine. La ventana d'Italia, un poquito, un ratito. Joan Solés, buonasera, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, qué bonito eso de ventana de Italia, sí, ¿no? Un poquito, ¿no? De vez en cuando claro toca. sí. Esta canción se titula Alfombra de Fresas o algo así, puede ser, ¿cómo es? A ver, sí, ¿no? Alfombra de Fresas. Bueno. Venecia, hemos hablado muchas veces que tiene, como tantos otros lugares, un problema de masificación turística, que ya la gente está un poco harta protestando y tal, pero esta semana que empieza hoy va a ser mucho peor, ya que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, uno de los grandes ricachones del mundo, y Lauren Sánchez, una ex periodista de televisión, han elegido la ciudad de Venecia para casarse. Y hay un cierto cabreo entre los vecinos, ¿no? De hecho, se ha producido la primera gran protesta del año en Venecia. Sí. De nuevo, los venecianos, que de hecho no llegan a 50.000, están divididos. Por un lado hay quienes defienden el negocio y por otro quienes desean que la ciudad siga siendo un lugar donde vivir y no solo de turismo. Los primeros, hoteleros, titulares de restaurantes y de negocios, muchos de ellos ni siquiera viven en Venecia, defienden la macro fiesta de Bezos en la ciudad de los canales. Los otros han organizado una protesta ante la exhibición de riqueza y lujo. Escuchemos a unos y otros. La città ospita ogni anno più di 30 milioni di visitatori. La ciudad recibe 30 millones de visitantes cada año, 1.000 más no importa, dice el titular de una fattoria. Ci saranno tantissimi esponenti del jet set que vorranno A partir de mañana habrá tantos exponentes de la jet set que querrán seguir el ejemplo de Bezos. Ha previsto un hotelero que ya se frota las manos. En las protestas previas se ha coreado la popular expresión italiana "Vaffanculo", dedicado a Bezos. Es un matrimonio espectáculo al estilo de Hollywood que no gusta, señala uno de los organizadores de la protesta. Non è questo lo spettacolo di cui ha bisogno la città di Venezia. No es este el espectáculo que necesita Venecia, explica una manifestante. No todo es dinero, por ello vamos a bloquear con barcas el acceso a la Abadía de la Misericordia. Los manifestantes han entonado el himno antifascista por excelencia, Bella Ciao, como expresión contra el modelo de sociedad y de acumulación de riqueza que representa Bezos, con 220.000 millones de dólares, ¿no? Oye, ¿cuántos días va a durar la boda? Si se sabe. Bueno, empiezan a llegar hoy los invitados y en principio hasta el día 28. Hasta el próximo sábado. Oficialmente son 3 días, pero ya lo han alargado por delante. Lo has dicho como si estuvieras invitado, Jan Solés. El tono ha sido de vamos a disfrutar, ¿eh?
Bueno, pues nada, Joan, ya nos vas contando estos días a ver lo que pasa. No, ¿vale? déjame contarte cuenta. Puede ser divertido. El comité de las protestas ha anunciado que intentará superar el círculo rojo que va a imponer la policía para la protección de los 200 o 300 ilustres invitados que desde hoy, repito, están llegando a Venecia en 80 aviones privados, nada menos, mientras Bezos y su futura esposa están navegando por el Tirreno en su lujoso yate de 125 metros de eslora. La policía italiana protegerá y aislará a los asistentes al matrimonio el próximo 27. Estarán protegidos además por un centenar de guardaespaldas, la mayoría son ex-marines de los Estados Unidos, que están mucho más cachas. Los manifestantes, por su parte, intentarán impedir con barcas que los invitados y los seguratas lleguen a la isla de San Giorgio. Con lo cual, lo que quería decir es que parece ser que la batalla campal está garantizada. Naval. Pues naval. Pues ya nos vas contando, Joan. Okay. Arrivederci. Chao. Bueno, pues la palabra del día hoy es boda, desde luego. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Bueno, una boda, todos lo sabemos, es la ceremonia que formaliza el matrimonio y la fiesta con la que se celebra. Heredamos la palabra del latín vota, con V, que era el plural de votum, promesa. Por eso hoy usamos la palabra tanto en singular como en plural. Voy a una boda, o celebran la noche de bodas. Boda significa exactamente lo mismo que desposorio o esponsales, que nos llegaron también del latín a partir del verbo espondere, que significaba eso, prometer. Así que las bodas nos hablan de un compromiso, es decir, de una promesa mutua. Junto a la boda tenemos también palabras como casamiento, enlace, unión, nupcias, y como hay bodas de todo tipo, algunas manifiestamente mejorables, la lengua las ha ido nombrando con términos como bodorrio o casorio, que ya suenan mal solo con pronunciarlas. Ambos están en nuestra lengua desde sus orígenes, con un ligero matiz. El casorio sería una boda de poco lucimiento, mientras que el bodorrio, me temo que es lo de Bezos, sería un enlace con una ostentación excesiva. Aunque para matices, el fundamental lo encontramos en la propia palabra matrimonio, definido en 1734 como un contrato perpetuo entre hombre y mujer, dando el uno al otro potestad sobre sus cuerpos. Claro, esa referencia a la posesión de los cuerpos desapareció en 1869. En 1984, ya aprobada la ley del divorcio, desapareció la referencia a la perpetuidad del matrimonio. Y en la última edición de 2014, tras aprobarse la ley del matrimonio igualitario, el diccionario incluyó una segunda acepción de matrimonio referida a la unión de personas del mismo sexo. You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. Tony Martínez, capitán de Todo por la Radio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Has estado en alguna boda que dure 6 días? 6 días no. No. Nunca. Nunca. 6 o días. 5 o 4, 3. No lo imagino. Ahora cuando escuchaba... No, es que... Ahora cuando escuchaba a Joan Solés decía hasta el sábado, digo, no pero sé, lo decía alborozado, además, ¿eh? Bueno, alborozado porque es para otros, yo creo. Si fuera para sí, no creo que nadie... ¿Habéis estado vosotros, Isaías, Marta, o yo? ¿Habéis estado en alguna boda de estas de varios fin de días? semana. Fin de semana está bien. Lo que hay cada vez más, sí, es boda de 2 días, ¿no? La preboda y la boda, o algo así. Pero fin de semana que empezaba el viernes, Marta. El viernes, sí, de viernes a domingo. El viernes ya son 3 días. Ya son 3 días. Bueno, son 3 días, sí, pero está bonito. Perdón que interrumpa, pero la de Íñigo fue de 3 días. ¿Sí? O sea, ¿Sí o no? Claro. Hubo preboda, boda y posboda. Claro, 3 días. Empezó el jueves. Hay matrimonios que duran menos que una boda. Bueno, todo por la radio. A ver, ¿qué preparáis hoy? Venga. Hablaremos bastante del verano. Además está Sheila Blanco y traerá música, dentro de música clásica, inspirada en el verano. Por supuesto, Francino, no faltará Vivaldi. No. ¿Un clásico? Un clásico, un clásico como todos los que trae, pero Vivaldi más clásico todavía. Y no te pierdas, Isaías, el espacio de Pilar de Francisco, porque en cierta manera hoy sus influencers son, ¿cómo decirlo? Isaías. Son un poco, tendrán un poco de vínculo. Y bueno, propondremos también algunas soluciones para sufragar el aumento del gasto en defensa. Comentaremos lo que ha hecho José Luis Ábalos, aunque ya está más que comentado, ¿no? Ya está todo. Eso es muy difícil seguir explicando cosas, pero lo conseguiremos. So darling, save the last dance for me. Oh, baby, won't you save the last dance for me?
Pues nada, todo por la radio en un ratito aquí en La Ventana y Jon Sistiaga, hasta la próxima. Cuídate mucho. A la siguiente. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.